hermanos? ¿Cuántos están contentos, hermanos? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y hemos estado, hermanos, analizando, ¿no es cierto? Estudiando, gloria a Dios, el Sermón del Monte. Aleluya. Amén. Interesante, ¿no es cierto? Mire, hemos estado, hermanos, analizando y estudiando. Amén. ¿Cuántos hermanos estudian y analizan la palabra de Dios? Amén. Porque una cosa es leerla. Amén. La Biblia dice que hay que leer, ¿no es cierto? Pablo dice que la fe viene por el oír, ¿no es cierto? Entonces yo decía el domingo anterior, cuando nosotros leamos la Biblia, hermanos, tenemos que hacerlo en voz alta. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros mismos nos escuchemos. Amén. Porque dice, mire, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces hay que leerla, hay que oírla. Amén. Hay que estudiarla, hay que analizarla. Entonces la palabra de Dios, hermanos, no podemos solamente quedarnos en leer. Hay mucha gente que dice, sí, yo leí la Biblia, yo leo la Biblia. Amén. Pero ¿será que la analizan? ¿No es cierto? ¿Será que la estudian? Amén. Entonces si yo leo, hermano, la Biblia, entonces yo voy a decir cualquier cosa. Pero si yo la analizo, yo la estudio. Amén. Bendito sea el Señor. Analizar, para estudiar, ¿no es cierto? Entonces, mire, hermano, la palabra de Dios, nosotros tenemos que escarbarla. Amén. Tenemos que estudiarla, tenemos que analizarla, hermano. Amén. Ahí investigar, ver, ¿no es cierto? Porque, hermanos, hay muchas interpretaciones, ¿no es cierto? Hoy en día hay muchas religiones, muchos maestros, muchos predicadores, ¿no es cierto? Y yo no sé, hermanos, si realmente están investigando o están analizando, ¿no es cierto? O están escudriñando, porque mire, la Biblia dice que hay que también escudriñarla, ¿no es cierto? Y escudriñar, hermano, es eso, precisamente estudiarla, analizarla, compararla, ¿no es cierto? No estoy diciendo compararla con otro libro, sino que comparar versículos con otros versículos. Amén. Entonces, de esa manera nosotros podemos, hermanos, estudiar la Biblia. Es así, hermano, que hay que estudiarla. Amén. Gloria a Dios. Por otra parte, hermano, también le comento, le digo esto. La Biblia, hermanos, fue dada por Dios. Amén. El Antiguo Testamento fue dada por Dios. ¿A quién, hermanos? ¿A través de quién? De Moisés. Amén. El Nuevo Testamento fue dada por Dios, el nuevo pacto. Amén. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces hay una diferencia, hermano, en la Biblia. Está el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, amén, y el nuevo pacto. Gloria a Dios. Y dice la Biblia en hebreo, hermano, que cuando aparece un nuevo pacto, ¿no es cierto? Quiere decir que el antiguo termina. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ambos pactos, hermanos, fueron dados por Dios. El primero, hermano, a través de Moisés. El segundo también dado por Dios, hermanos, a través de Jesús. En hebreo dice, hermano, que Dios, habiendo hablado de mucha manera a nuestros padres, los profetas, dice, hoy en día nos ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo, dice. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Nuevo Testamento, hermano, es para la iglesia. El antiguo pacto fue para el pueblo de Israel. Amén. El Nuevo Testamento, el nuevo pacto es para la iglesia, hermano. Gloria a Dios. Antes, hermanos, mire, fíjese usted que en el antiguo pacto no había iglesia, había pueblo. Amén. Desde nuestro Señor Jesucristo, hermano, se establece la iglesia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, yo siempre digo, hermanos,
nuestro Señor Jesús, como dice el apóstol Pedro, es nuestra piedra del ángulo. Amén. O sea, es nuestra base, hermano. El Señor Jesucristo, hermano, es nuestro fundamento. Amén. El Señor Jesucristo, hermano, es nuestro líder, nuestro capitán, nuestro apóstol. Amén. El Señor Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Recordemos que un discípulo le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Amén. Y el que le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis visto. Amén. Porque el que me ve a mí, dice, ve al Padre, porque el Padre es en mí y yo soy en el Padre. Hermano, la gente que veía a Jesús caminando, hermano, por la calle, hablando, hermano, haciendo milagros, estaba viendo al Dios mismo, creador del universo, al Rey de Reyes, al Señor del Señor, hermano. Amén. Lo estaba viendo en persona. Amén. Bendito sea el Señor. Y él, hermanos, él le comenzó a hablar, comenzó a enseñarnos su palabra, ¿no es cierto? Por eso es que yo digo, hermano, mire, las palabras de nuestro Señor Jesucristo fue para la iglesia. Amén. Como dice en Hebreo, vuelvo a repetir, Dios habiendo hablado de mucha manera a nuestros padres, los profetas, hoy en estos días nos ha hablado a través de su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso es que nosotros decimos, hermano, mire, vemos el Sermón del Monte y es interesante poder escudriñar, es interesante poder escarbarlo. Amén. Es interesante poder estudiarlo. Es interesante, hermano, poder analizarlo. Amén. Para que nosotros podamos entender, hermano, lo que realmente quiere decirnos el Señor. Mire, no se olvide que en el Sermón del Monte el Señor dijo, ¿no es cierto?, que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo yo voy a saber la voluntad de Dios si malinterpreto la palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a saber la voluntad de Dios si estoy entendiendo mal la Biblia? Amén. ¿Cuántos hijos, no es cierto, le explican a sus hijos, o padres, perdón, cuántos padres le explican a sus hijos? Hijo, mira, quiero que hagas esto, le dan una lista, ¿no es cierto? Le explican de muchas maneras. Y el hijo se va, hermano, y todo lo que explicó su padre se olvidó, y todo lo que hace y lo que está haciendo no era como el padre le estaba diciendo. Amén. ¿Por qué? Por no prestar atención. Amén. Y hermanos, nosotros tenemos que prestar atención a los dichos, a la palabra de Dios. Amén. Recordemos, hermanos, que cuando, mire, el Señor lo envía al rey Saúl, ¿no es cierto?, a una misión. Él le da las instrucciones, cómo debe hacer, ¿no es cierto?, qué no debe hacer. El Señor le da instrucciones, hermano, para que Él haga conforme a la voluntad de Dios, hermano. Amén. Y hizo, se olvidó, ¿no es cierto?, y allá volvió, hermano, pensando que había hecho lo bueno y había hecho lo malo. Amén. Entonces, ¿cuántas personas, hermanos, que leen la Biblia y pensando que están haciendo lo bueno, están haciendo lo malo? Amén. Y el Señor, ¿qué le dijo, hermano? ¿Qué le dijo el profeta, hermano? Amén. Que el prestar atención, amén, es importante. El prestar atención, amén. Muchas veces uno le dice algo a los hijos, ¿no es cierto?, y ellos escuchan otra cosa. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es importante, hermanos, amén. Por eso es importante analizar, estudiar. Y yo siempre digo, hermano, fíjese, como dice Pedro, dice en la Biblia, Pedro dice que el Señor Jesús es nuestro fundamento. Amén. ¿Qué quiere decir? Mire, Pedro usa esta palabra, Él es el ancla. Amén. ¿Para qué es el ancla, hermano? Amén. Los pescadores, ¿no es cierto?, los viajeros en el mar, en el barco, tienen un ancla. Que cuando quieren estar en un lugar, hermanos, quietos, largan el ancla. Y el ancla, hermanos, imagínense, ¿no es cierto?, conocen ustedes el ancla, ¿no? Y el barco queda quieto, inamovible. Ningún viento, mire, los vientos en el mar, hermano, ustedes saben, son fuertes. Amén. Un barco que se queda quieto y no larga su ancla, hermano, el viento se lo va a llevar y no va a saber dónde. Amén. Por eso es que los barcos tienen ancla.
Cuando el barco larga el ancla, hermano, ningún viento lo va a mover. Ellos están ahí quietitos. Amén. Cuando nosotros, hermanos, tenemos un ancla, Pedro dijo, Jesucristo es el ancla de nuestras vidas. Amén. Y si Jesús es nuestro ancla, hermano, no vamos a poder ser movidos, como también decía el apóstol Pablo, de diferentes corrientes, vientos de doctrinas, hermanos. Amén. No van a venir a charlarnos nada, ¿no es cierto? Nadie, hermano. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el ancla. ¿Y qué tengo que hacer, hermano? Agarrarme de ese ancla. Amén. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Mirar el ancla, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Estar ahí firme, gloria a Dios. Y para eso, hermano, podemos hacer lo siguiente. Yo siempre he dicho, mire, amén, porque el apóstol Pablo dijo algo también, hermano, ¿no es cierto? En primera de Timoteo, ¿no es cierto? Capítulo 3. El apóstol Pablo dijo algo muy importante, hermanos, para la iglesia. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque hay muchas enseñanzas. Amén. Hay muchas doctrinas. En la iglesia misma hay muchas doctrinas. Pero Pablo dijo algo, hermano. Si alguno enseña otra cosa, amén, y no se acomoda a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, el tal nada sabe, dice, y delira con cuestiones que no conoce. Eso es lo que dijo Pablo. Si alguno enseña otra cosa y no se acomoda, mire, en otras palabras, si alguno predica, si alguno enseña la Biblia, amén, y no se acomoda a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo, el tal nada sabe, amén, y delira con cuestiones que no conoce. Amén. Por eso es, hermanos, nosotros para hablar la palabra de Dios tenemos que saber primeramente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a entender, hermano, todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, hermano, cuando escucho de una predicación y no se está hablando de Jesús, no se está hablando del Nuevo Testamento, no se está hablando de las enseñanzas de Jesús, hermanos, es porque están delirando con cosas que no conocen. Amén. Hay muchas enseñanzas, hermanos, que no se habla del Nuevo Testamento, que no se habla del nuevo pacto, que no se habla de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahí están delirando, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que saber y saber, hermano, que Jesús es nuestro ancla. Amén. Yo siempre digo, hermano, mire, primero, conocer las enseñanzas de Jesús. Todas ellas, cada una de ellas. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en las enseñanzas del Señor Jesús no hay, hermano, no hay contradicción. Amén. La gente, mucha gente dice, ¿no es cierto? La Biblia se contradice. Jesús mismo se contradice. Amén. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué hay contradicción? No es contradicción, hermano. Amén. Lo que pasa es que están entendiendo mal, ¿no es cierto? Entonces, gloria a Dios. Porque la Biblia, hermanos, que es la palabra de Dios, tiene un propósito, hermano. Amén. La Biblia tiene un propósito. Gloria a Dios. ¿Y qué es, hermano, ese propósito? Llevar a la gente al cielo. Amén. Meter a la gente al cielo. Amén. Ese es el propósito de toda la Biblia, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, ¿y cuál es el propósito del diablo? Amén. Es desviar a la gente de ese propósito de Dios. Pero el diablo, hermano, también ocupa Biblia. Amén. También ocupa la Biblia, hermano, para desviar a la gente. Recordemos, hermanos, mire, el Señor Jesucristo en el desierto. Amén. Él había ayunado 40 días. ¿No es cierto? ¿Y cuál era el propósito del Señor Jesús? Ir a enseñar a la gente. Fíjese que todavía no había enseñado el Señor Jesús los mandamientos del Padre. Él estaba ayunando 40 días en el desierto. Amén. Y viene el diablo. ¿No es cierto? ¿Y qué le dice? Si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. ¿No es cierto?
¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Escrito está, que no solo de pan el hombre vivirá. Fíjese, hermano, que el Señor Jesús le responde con la palabra de Dios. Y el diablo, hermano, no es tonto, ¿no es cierto? Imagínense, como dice un dicho, ¿no es cierto? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que, hermano, mire, ¿qué hace el diablo, hermanos? Me está respondiendo con la Biblia. Yo también le respondo con la Biblia. El diablo, escrito está, también le dijo, ¿no es cierto? Imagínense. Cuando le dicen, ¿no es cierto? Sí, lánzate de aquí, porque escrito está, le dijo el diablo. Amén. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo, hermano, hablándole de la Biblia al Señor Jesús. Amén. ¿Y qué le dice el Señor? Escrito está también, le dijo el Señor, ¿no es cierto? No tentarás al Señor de tu Dios. Imagínense, dos teólogos, hermanos, discutiendo, porque el diablo es teólogo. Amén. El diablo se la sabe la Biblia de tapa a tapa, hermano. No hay un solo versículo de la Biblia que el diablo no la sepa. Amén. Sabe, hermano. Por eso yo digo, hermano, y el Señor Jesús también. Dos teólogos discutiendo la Biblia, hermano. Qué tremendo, ¿no es cierto? Pero aquí, hermano, podemos encontrar dos trasfondos. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver, hermano, dos intenciones. La intención del Señor Jesús, ¿cuál era, hermano? Amén. Es que la gente vaya y entre al cielo. Amén. La intención y el propósito del diablo, hermano, es que la gente no entre al cielo. Hay dos teólogos discutiendo, uno bregando, tratando que la gente entre al cielo, hermano, con la verdad, y otro, hermano, ahí desvirtuando la verdad, mintiendo, engañando, ¿no es cierto?, con la misma Biblia, para que la gente no entre al cielo. Amén. Es tremendo, hermano, esto. Bendito sea el Señor, aleluya. Amén. Y saben que, hermano, el diablo no predicó solamente allá, hermano, con el Señor Jesús en el desierto. El diablo sigue predicando, el diablo sigue enseñando la Biblia. Pero el propósito del diablo, hermano, es apartar a la gente de la verdad. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, ¿qué yo puedo hacer frente a esta situación, hermano, donde hay dos teologías? Amén. O más, quizás, ¿no es cierto? Hermanos, hacer o aprender lo que dijo Pablo, ¿no es cierto? Si alguno enseña algo, si alguno enseña la Biblia, pero no se acomodan a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso yo vuelvo a repetir, hermano, nosotros tenemos que aprender, saber, conocer lo que el Señor Jesús enseñó, lo que el Señor Jesús hizo, porque no nos olvidemos que Él dijo también, ¿no es cierto? Porque ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Él es un ejemplo. O sea que si el Señor hizo, amén, gloria a Dios, yo lo hago. Amén. Si el Señor fue a la cruz, amén, yo voy a la cruz también. Ahí, ahora ya se predica un evangelio, hermano, ya sin cruz. Amén. Y saben que, hermanos, y hay iglesias que ya han sacado la cruz. Aquí no tenemos una cruz todavía, pero, hermano, es importante. Yo creo que la cruz, hermano, siempre tiene que estar en la iglesia. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, la cruz, la iglesia primitiva, era un símbolo, hermano, para ellos, hermanos. La cruz, hermano, en todas las iglesias primitivas, ahí estaba. Amén. Ahora dicen, no, este es religioso, porque a ti le da su cruz ahí. Imagínense. Amén. La cruz, hermano, es símbolo. ¿Símbolo de qué? Símbolo de muerte. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Cuando Nicodemo le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y le dice el Señor Jesús, si no nacieres de nuevo. Amén. Y, hermano, para nacer de nuevo, ¿qué significa eso? Imagínense, una persona adulta, grande, ¿no es cierto?, tiene que nacer de nuevo. Amén. Y esto me lleva, hermano, a la parábola del alfarero. Amén. Un alfarero que tiene su vasija de barro ya hecha. Amén. Que dice la Biblia que le dijo a Jeremías, ¿no es cierto?, te voy a mostrar lo que mi palabra, y lo lleva a un alfarero, hermano. Y el alfarero estaba con su vasija ya bonita, ya grande, ¿no es cierto?, trabajando.
Amén. Quizás estaba contento diciendo, qué hermosa vasija que he hecho, ¿no es cierto? Porque así es uno, ¿no es cierto? Cuando hace algo con sus manos, ¿no es cierto? Qué bien, ¿no es? Las cocineras, ¿no es? Es rico, ¿no es cierto? Y uno la prueba, ¿no? Mira, le falta algo. No, ¿cómo vas a decir eso? Entonces, toda persona que hace algo, hermano, lo ve perfecto, ¿no es cierto? Y ahí estaba el alfarero, ¿no es cierto? Con su vasija, ya quizá por terminar, ¿no es cierto? Y mirándole a su vasija, qué hermosa vasija. Yo soy el mejor alfarero de la región. Bendito sea el Señor. Y mire, hermano, ¿y qué pasó? Amén. Se le fregó y la tuvo que hacer de nuevo. O sea, hermanos, cuando el Señor, mire, le dice a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Amén. O sea, lo primero estaba mal. O sea, lo primero no sirvió. Amén. Tiene que nacer de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Eso, hermano, quiere decir eso. Lo primero no sirvió. Amén. El Señor te tiene que hacer de nuevo. Pero para que me haga de nuevo, hermano, imagínate qué tiene que suceder en mi vida. Tengo que morir. Amén. Pablo habla, hermano, ¿no es cierto? De la muerte. Aleluya. Es necesario, hermano, es necesario morir para volver a nacer. El Señor Jesucristo dijo, ¿no es cierto? También cuando uno le preguntó qué hago, ¿no es cierto? Imagínense, el Señor Jesús habló del grano, de la semilla. El Señor Jesús dijo, si el grano no cae a la tierra y muere, eso fue lo que dijo el Señor. Si el grano no cae a la tierra y muere, no puede dar fruto. Amén. Antes nosotros, hermanos, dábamos frutos, imagínense, desagradables para Dios. Antes nosotros, hermanos, nuestro fruto no eran agradables al Señor. Amén. Pero es necesario dar fruto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que yo pueda dar buenos frutos, hermano? Tengo que morir, caer a tierra, morir, ¿no es cierto? Porque eso es lo que pasa, hermano, con una semilla. Ese es el proceso que tiene que tener una semilla, hermano, para poder convertirse en una planta y tener frutas, hermano, y ser útil. Hay un proceso, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. No sé cuánto han sembrado, ¿no es cierto? Usted agarra, por ejemplo, mire una semilla, no sé, como una manga, por eso, ¿no es cierto? Y la quiere sembrar esa manga, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que hace? Agarra la semilla y la pone al sol, ¿no es cierto? Se seca la semilla. Después va y la entierra. Ese es el proceso, mire, hermano. Amén. Entierra la semilla en la tierra. Amén, gloria a Dios. Y ahí espera. Usted no va a ver cuando guarda es que ya sale, ¿no es cierto?, la plantita. Gracias a Dios, hermano, hoy a los niños le están enseñando, ¿no es cierto?, a sembrar una semilla, por decir, un frasco de vidrio, donde el niño, la persona, puede ver, hermano, ese proceso. Amén. ¿Y qué es lo que sucede con la semilla? Ahí, hermano, esa semilla está ahí, si usted la mira, pasa un día, 2 días, está ahí quieta. Amén. De pronto se parte. Amén. Y quizás el que no sabe dice, ay, pobre mi semilla, se me fregó, se me partió. Eso es la muerte, hermano. Y no es que se fregó, sino que ha tenido que morir, hermanos. Amén. Ha tenido que morir para poder salir a una nueva vida y dar frutos. Amén. Entonces, ese, hermano, fíjese, ese es el proceso. Eso es lo que el Señor dijo y habló del alfarero. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Aleluya. Yo le decía, hermanos, en el Sermón del Monte, el Señor comienza a darnos mandamientos. Amén. Mire, son tres escasos capítulos, hermanos, este sermón. Pero en este sermón, hermanos, está todo lo que el Señor Jesús quiso enseñar a su iglesia. Amén. Ahí está todo. Amén. Y si una persona, como dice Pablo, enseña algo de la Biblia y no se adecua, no se acomoda a lo que Jesús enseñó, hermano,
entonces está enseñando otra cosa. Amén, eso fue lo que dijo Pablo. Entonces yo les digo, hermano, nosotros, ¿qué miramos? Nuestro ancla, que es Jesús. Nuestro ancla, que es Jesucristo. Amén. No de perder la mirada, como también dice en Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso no significa, hermano, que usted se va a poner de rodillas frente a un crucifijo mirándole un día, 2 días, 2, 3 horas ahí. Eso no significa, hermano. Puesto los ojos en Jesús, hermano, significa, amén, mirar sus enseñanzas, saber sus enseñanzas, aprender sus mandamientos, amén, escudriñar, hermano, lo que Él dijo, amén. Eso significa puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, amén. Entonces nosotros tenemos que ver, mirar qué dijo, qué enseñó el Señor Jesucristo. Y yo también, mire, siempre he dicho esto, también tenemos que mirar, hermano, las enseñanzas de los apóstoles, amén, gloria a Dios. Hubieron 12 apóstoles, hermano, escogidos por nuestro Señor Jesucristo, llamados por el Señor Jesucristo. Bueno, usted quizá me va a decir, pero ¿dónde? ¿Qué pasó con Judas? Bueno, se perdió Judas, ¿no es cierto? Pero el Señor igual, amén. Se perdió no, venga otro. Pero de que son 12, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ahí fue que lo llamó el Señor a Pablo. Amén. Al apóstol Pablo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Fíjese, hermano. Gloria al Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Y le voy a decir esto. ¿Qué pasó con los apóstoles? Mire, cuando el Señor Jesús se fue, ¿no es cierto? El Señor le dijo a los apóstoles, ya Judas se había perdido, ya eran 11, ¿no es cierto? Estén quietos, esperen en Jerusalén, le dijo. Amén. ¿Qué significa? Mire, aquí los apóstoles cometieron un error. Amén. Porque eran humanos, hermano. Todo ser humano comete error. Amén. Lo grave es no reconocerlo. Lo grave es no mirar el error que hemos cometido. Eso es lo terrible. Amén. Pero los apóstoles dicen que los profetas mismos eran hombres sujetos a pasiones y deseos, hermano. Amén. Eran hombres que se equivocaban. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y el Señor, mire, le dice a los apóstoles, no se muevan de Jerusalén. Amén. ¿Hasta qué? Hasta que venga la promesa del Padre, hasta que venga el Espíritu Santo, porque Él les enseñará todas las cosas. Amén. Ellos no tenían que hacer nada, solamente tenían que esperar al Espíritu Santo. Amén. Pero claro, ellos son inquietos, ¿no es cierto? Hay que ayudarle al Señor, pues, ¿no es cierto? Imagínense. ¿Qué hicieron? Bueno, dijo Pedro, ¿no es cierto? Porque era el mayor, quizás ahí, ¿no es cierto? Con más autoridad, se creía, ¿no es cierto? Porque a Pedro le dijo, ¿no? Que él iba a tener la llave, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dijo Pedro? ¿No es cierto? Bueno, hermanos, como Judas se perdió, se fue, y nosotros hemos visto al Señor, amén, hay que nombrar a uno, un sucesor de Judas, amén. ¿Y qué hacen, hermanos? ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos, hermano? Esperar, amén. Esperar, hermano. Fíjese, ahí podemos ver también la importancia de atender, hermano, amén, de prestar atención a lo que Dios dice, amén. Si el Señor le dijo espere, ¿qué tenían que hacer? Esperar, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Ustedes aquí, espéreme aquí hasta que yo vaya y vuelvo. Ahorita va y vuelvo y ya no está el hijo ahí, ¿no es cierto? Amén. Hermano, eso le dijo el Señor antes de irse a sus discípulos. No se muevan de Jerusalén hasta que venga, esperen la promesa, vengan hasta que venga el Espíritu Santo, porque Él va a ser su nuevo capitán, Él va a ser su nuevo líder. Amén. Antes, hermanos, el Señor era el que les enseñaba, ¿no es cierto? El Señor era el que los guiaba, los llevaba, los traía, les daba, les hacía milagros. Era el Señor Jesús. Pero cuando Él se fue, ¿qué dijo el Señor Jesús? Que iba a venir otro. Amén. Gloria a Dios. Que iba a hacer lo mismo que Jesús. Lo iba a guiar, lo iba a enseñar, ¿no es cierto? Y eso fue lo que le dijo el Señor Jesús. No se muevan hasta que el otro venga. Amén. O sea, no hagan nada ustedes hasta que el otro venga. Amén. Porque Él era el que tenía que guiarle, enseñarle. Pero ¿qué hicieron ellos, hermano?
Hermanos, dijo, ¿no es cierto, Pedro? Tenemos que nombrar un sucesor de Judas. Y nombraron, hermanos, un sucesor de Judas, ¿no es cierto? ¿Y a quién lo eligieron, hermanos? Amén. A la suerte, ¿no es cierto? Imagínense. Bendito sea el Señor. No, Dios no te escoge a la suerte, hermano. Amén. Dios no escoge a la suerte. Dios te mira desde que estás en el vientre de tu madre, dice a este. Amén. Y no escoge a la suerte, hermano. Voy a ver si uno de estos es. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Ellos escogieron a la suerte, hermano, a un apóstol. Amén. Y lo pusieron, la suerte cayó sobre quién? Sobre Matías. Amén. El apóstol Matías, que hoy es conocido, no es cierto, por mucho, pero menos por Dios. Amén. Y le digo, ¿por qué no fue conocido por todos, menos por Dios? Porque Dios, hermano, no reconoció a Matías como apóstol. ¿Y cómo sabe, pastor, eso? Amén. ¿Saben por qué? Porque el nombre de Matías solo aparece una vez en la Biblia, cuando lo menciona Pedro. Amén. En cambio, los nombres de los otros apóstoles, hermano, lo menciona Dios. El nombre de Matías no aparece más en la Biblia, hermano, donde nos hace ver que fue un error que cometió Pedro. Un error, hermano, por hacer las cosas humanamente. Un error, hermano, por no esperar al Señor. Un error por desobedecer al Señor. Un error, hermano, por no escuchar, por no prestar atención, hermano, lo que el Señor Jesús le dijo. No hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahí el pobre Matías, ¿no es cierto? El inocente. Amén. Y de ahí no apareció más su nombre, hermano, en la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que a quién lo iba a poner por reemplazo de Judas, hermano. Amén. El Señor sabía, hermano, ya, imagínense, antes de la fundación del mundo ya tenía a su reemplazo de Judas. ¿Quién era, hermanos, el reemplazo de Judas? Pablo, el apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo. Pablo, hermano, si usted mira, la mitad del Nuevo Testamento lo escribió Pablo por revelación del Espíritu Santo. Amén. Y él siempre decía, Pablo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, y puesto por Jesucristo, no por hombre. Amén. Pablo, hermano, él hablaba, era un hombre espiritual lleno del Espíritu Santo, que las cosas que él hablaba, hermano, no venían de su boca, sino que venían de lo alto, hermano. Era palabra de lo alto, era palabra de Dios, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pablo fue, hermano, un maravilloso hombre puesto por Dios. Amén. Podemos ver, hermanos, las maravillas de Dios en la vida de Pablo. Amén. No lo estoy alabando, ¿no es cierto? La alabanza y la gloria solo para el Padre, para el Rey de Reyes, Señor de Señor. Amén. Pero Pablo, hermano, ayer, mire, escuchábamos un testimonio cuando tuvieron el ayuno ayer. Amén. Y un testimonio, hermano, que yo muchas veces lo he escuchado. Yo le decía a los hermanos, porque eso creo, este testimonio para mí es el testimonio más impactante, más real, más tremendo que he escuchado en toda mi vida. Yo he escuchado muchísimos testimonios y yo creo, hermano, que los testimonios son de Dios, hermano. Pero ese testimonio de este hombre, hermano, amén, la experiencia que tuvo este hombre, hermano, es realmente impactante. Amén. Yo miraba, hermano, la grandeza, la gloria, el amor de Dios, hermano, el poderío de Dios a través de este testimonio. Amén. Entonces, Pablo, hermano, también podemos ver de esa manera. Amén. Que a través de Pablo podemos ver, hermano, la gloria de Dios, aleluya, el poder, amén, las cosas maravillosas de Dios, aleluya, gloria a Dios. Entonces, mire, yo les decía, hermanos, y hablando de los errores, ¿no es cierto?, que la gente comete, lo cometió Pedro. ¿Cuántos errores cometió Pedro, no es cierto? Cometió David errores, amén. Como Salomón cometió errores, los profetas también cometieron errores, ¿no es cierto? Natán, hermano, también cometió errores. Todos ellos cometieron errores. Amén. Pero yo le decía, hermano,
lo importante es reconocer. Amén. Es grave, hermano, es grave cometer errores. Mire, por ejemplo, en el tema de Natán, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasó con Natán, el profeta? Gloria a Dios. Cuando David ya era rey. Amén. Ya David había conquistado mucha tierra. Ya David había hecho su casa de material. Ya la gente vivía en casa de material. No se olvide que el pueblo de Israel vivía en carpas, ¿no es cierto? En batallas de aquí por allá, ¿no es cierto? Y cuando ellos ya vivían, dice, en casas de piedra, de madera, ¿no es cierto? David le dice a Natán, le dice, yo pienso que hay que hacerle ya a Dios una casa de madera, porque Dios siempre ha vivido en cortinas, ¿no? El tabernáculo era de cortinas. Amén. Y mire, eso le dice David a Natán. Y Natán, el profeta de Dios, hermano, le dice, David, ve y haz como está en tu corazón, porque Dios está contigo. Amén. Qué palabra más bonita, ¿no es cierto? Ve y haz lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Palabra bonita, palabra en la Biblia, hermano. Amén. ¿A cuántas personas le ha dicho, haz lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo? ¿A cuántas personas le han dicho, hermano? Amén. Y nosotros decimos, amén, gloria a Dios, ¿no es cierto? Ve y haz lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Amén. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Del corazón del hombre, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cómo yo voy a confiar en mi corazón, hermano? Amén. ¿Cómo voy a confiar en los pensamientos de mi corazón? ¿No es cierto? Y eso fue lo que Natán le dijo a David, ve y haz lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿Qué sucedió, hermano? En la noche viene palabra de Dios, el Señor se le presenta al profeta Natán y le dice, no, le dice, ve y dile a David que él no me va a construir casa. Amén. Bendito sea. O sea, Dios no quería que David que sea el que construya la casa. Amén. Pero el profeta le dijo, no, ve y haz conforme a tu corazón, porque Dios está contigo. Y Dios viene y dice, no. En otra palabra, no te equivoques, Natán. No te equivoques, Natán. No te equivoques, profeta. Amén. Los profetas se equivocaron, hermano. Amén. Bendito sea. Pues mire, ¿qué es lo que sucede, hermano? Nosotros tenemos que mirar a Jesucristo, ¿no es cierto? Nuestro ancla, lo que Él enseñó, lo que Él dijo. Amén. Mire, le voy a contar una vez un amigo, pastor, profeta, apóstol, le dice, hermano, tiene que ser rico. Amén. Porque los pastores tienen que ser ricos. Amén. ¿Cómo puede, hermano, yo andar en una moto vieja? ¿Cómo vas a andar en esa moto? ¿No es cierto? Y si Dios me la dio, amén, gloria a Dios, yo tengo que estar agradecido con lo que tengo, ¿no es cierto? Por más que el Señor me da una moto vieja, cacharra, ¿no es cierto? Gloria a Dios, amén. Bendito sea el Señor, porque si yo soy fiel en lo poco, hermano, con lo que Dios me da, Dios me va a dar más, ¿no es cierto? Si soy fiel, ¿no es cierto? Entonces, me dice de esta forma, hermano, ¿cómo vas a andar en esa moto? Los pastores tienen que ser ricos, hermano, tienen que mostrar lo que tienen, ¿no es cierto? Porque así es la enseñanza, hermano, apostólica de los tiempos. Los pastores tienen que tener la mejor ropa, el mejor zapato, la mejor moto, la mejor auto, la mejor movilidad, la mejor casa. Qué gran mentira del diablo, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando esta persona me dice esto, hermano, al otro día leyendo la Biblia y me encuentro con un pasaje. Cuando el Señor dice, ¿no es cierto? Y el engaño de la riqueza. El Señor Jesús con su propia boca dijo, y el engaño de la riqueza. Yo dije, Dios mío, la riqueza es un engaño, ¿no? Amén. Es un engaño la riqueza. Bendito sea el Señor, ¿no es cierto? Por eso dice el Señor en Apocalipsis, tú que dices que eres rico, amén, y que no tienes necesidad de nada, ¿no es cierto? Sin embargo, el Señor le dice, eres un pobre, desnudo, desventurado. Amén. La riqueza lo engañó. Es un engaño, hermano, la riqueza. Amén. Y hay mucha gente, hermano, que tiene un poquito, ¿no es cierto? Y ya se sienten ricos, se sienten millonarios, hermano. Amén. Hay muchos más ricos, hermano. Hay millonarios verdaderos, hay ricos verdaderos, hermano. Amén. Pero ¿cómo es el diablo, hermano? ¿Cómo engaña a la gente con la riqueza? ¿No es cierto?
Entonces, cuando yo leí eso, hermano, el engaño de la riqueza, ahogan miren, ¿y qué ahogan, hermano? La verdad, la semilla, la palabra. El engaño de la riqueza ahoga la verdad, hermano. Amén. Es por eso que nosotros preferible, hermano, es considerémonos pobres. Amén. Pero aquí también es que dice en Apocalipsis, ¿no es cierto? Y tú que dices que eres pobre. Amén. Pero sin embargo eres rico. Amén. Sin embargo eres rico. O sea, ahí había una persona que se consideraba pobre, ¿no es cierto? Y el Señor le dice, no eres pobre, eres rico. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que mirar lo que el Señor dijo, lo que el Señor enseñó. Amén. Para poder, hermano, entender. Gloria a Dios. Yo decía, mire, la doctrina del Señor es una doctrina de los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, vivieron 3 años con el Señor Jesús, vivieron con el Señor, donde ellos escucharon, aprendieron. ¿Quién más que ellos, hermanos, podían entender la palabra de Jesús? ¿Quién más que ellos podían entender, hermanos, las enseñanzas de Jesús? A veces la gente no la podía entender. Amén. Pero ellos, como ellos vivían con Jesús, le preguntaban al Señor, Señor, a ver, explícanos esto, ¿por qué? Me decían, ¿por qué dice el Señor eso? No entendimos, la gente no te entendió. Amén. Pero ellos, los apóstoles vivían con el Señor Jesús, vivían, también paraban en la noche, dormían con ellos. Yo me imagino, hermano, fíjese, ¿no es cierto? Cuando los apóstoles le dicen, Señor, ¿por qué le hablas en parábola a esta gente? No entendemos nosotros, peor ellos no han entendido, Señor. ¿Y eso cuándo pasó? En la noche, cuando ellos estaban sentados, quizás recostados, cama no tenían. El Señor dijo, no es cierto que no tenían ni dónde recostar su cabeza. Ellos dormían, hermano, en la intemperie. Ahí estaba Jesús con sus 12 apóstoles. Amén. Y era ahí donde ellos le preguntaban. Y el Señor, hermano, comenzaba a explicarles. Por eso yo digo, hermano, ¿quién más, hermano, que los apóstoles, quien pudieron entender todas las enseñanzas de Jesús? Amén. Ellos la entendieron a la perfección. Amén. Entonces ellos le enseñaron, hermanos, como Jesús le enseñó. Amén. Gloria a Dios. Y la iglesia primitiva la enseñó como los apóstoles se la enseñaron. Amén. Entonces, hermanos, porque fíjese, usted enseña lo que ha aprendido. Amén. Usted habla de la Biblia de lo que ha aprendido. Usted habla de la Biblia de lo que le han enseñado. Amén. Pero si le han enseñado mal, hermano, usted va a hablar mal. Amén. Si usted le enseñaron torcidamente, usted va a enseñar también torcidamente. Los apóstoles, hermanos, hablaron la palabra, enseñaron la palabra como el Señor Jesús se la enseñó, tal y como el Señor se la enseñó. La iglesia primitiva también, ellos, hermanos, cuando los apóstoles desaparecieron, ellos comenzaron a enseñar también la palabra de Dios, hermano, y también tal y cual los apóstoles se la enseñaron a él. Lamentablemente, hermano, el apóstol Pablo profetizó que él dijo, Dios sé que después de mi partida vendrán muchos lobos rapaces, amén, que destruirán la verdad. Amén. Pero, hermanos, hasta la iglesia primitiva, mire, había una verdad única. Amén. Había una doctrina, hermano, amén, sin mancha, sin contaminación. Amén. Había una doctrina verdadera, hermano, hasta la iglesia primitiva. Hasta que llegaron, dice Pablo, los lobos rapaces y comenzaron a cambiar. Imagínense, llegaron los otros teólogos, amén, del diablo. Amén. No nos olvidemos, hermano, ¿no es cierto? El diablo es teólogo. El diablo también enseña la palabra de Dios. Pero lo que quiere el diablo es torcer la verdad. Lo que quiere el diablo es engañar a la gente. Lo que quiere el diablo es que usted no vaya al cielo. Amén. Lo que quiere el diablo es mentirle, engañarle. Amén. El diablo va a decir, no importa, no, igual vas a ir al cielo. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Quería hablar, hermano, donde dice Jesús y la ley. Amén. Gloria a Dios. Porque aquí, hermano, hay muchas cosas interesantes. Amén. Mire, el capítulo 17,
Mateo 5, amén. Voy a leer brevemente, hermano, voy a decir esta cosa ya. Dice, mire, Jesús y la ley, amén. El Señor Jesús, hermano, habló de la ley en el Sermón del Monte, amén. Mire, leamos el versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Amén. Bendito sea el Señor, aleluya. O sea, él dice, no vino a abrogar, él no vino a, ¿qué quiere decir abrogar? Terminar, acabar, anular, ¿no es cierto? El Señor Jesús dice, yo no he venido para eso, sino he venido para cumplir, dice. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué sucede, hermano? Que toda la ley de Moisés habló de Jesús. Jesús era el cumplimiento de la ley. Toda la ley de Moisés, hermano, era profética, amén, haciendo referencia a Jesús. Amén. Mire, la ley de Moisés es enorme, inmensa, hermano. Usted ve Levítico, Número, hay leyes, hermano, y ni se imagina usted, ¿no es cierto? Pero todo eso, hermano, toda la ley de Moisés apuntaba, indicaba, profetizaba de que iba a venir uno. Amén. Y cuando Jesús vino, hermano, todo eso se cumplió en él. Amén. Entonces por eso dice mi palabra, yo no he venido para abrogar, sino he venido para cumplir. Amén. Fue el único, mire, que todas las profecías, amén, gloria a Dios, amén, se cumplieron en Jesús. Pero sabe una cosa, hermano, los judíos, el pueblo de Israel, que no aceptó a Jesús, amén, para ellos todavía no se ha cumplido, hermano. Ellos siguen esperando, amén, al Mesías. Entonces, mire, el Señor habló de esto. No pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, amén, para cumplir. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, dice, pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Amén. ¿Qué dice, hermanos? Yo le aconsejo a que lea Gálatas, amén, capítulo, y donde no te vea ley ahí, haga una marca. Amén. En Gálatas habla más de 25 veces la palabra ley. Y ahí Pablo habla y explica precisamente de lo que es la ley. Amén. Entonces yo le aconsejo que lea Gálatas, todo el capítulo de Gálatas, y anote, marque donde diga ley. Amén. Y bueno, a la hora de leer esa parte y entiéndalo. Amén. Gloria a Dios. Porque de cierto Dios dice que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y dice Pablo, hermano, que nadie pudo cumplir la ley, solamente Jesús. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, amén. Ahora note una cosa, hermano, hay un punto antes del versículo 19, amén. Dice el versículo 18, mire de nuevo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Hasta que todo se haya cumplido. ¿Y quién cumplió, hermano? Nadie. Amén. La ley, el único que pudo cumplir la ley fue el Señor Jesucristo. Hasta, y dice hasta. Amén. La palabra que quiere decir hasta, hermano. A ver dónde están los estudiosos. ¿Qué quiere decir hasta? Hasta que llegue ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que se haya cumplido. ¿Es cierto? Gloria a Dios. Amén. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Punto. Hay un punto, hermano. El versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, amén, gloria a Dios, ahí podríamos decir que está incluyendo los mandamientos del antiguo pacto y también los mandamientos del nuevo pacto, amén. Pero ¿cómo yo voy a saber
sino mirando, ¿no es cierto? Leyendo lo que sigue todavía. Amén. Gloria a Dios. Entonces, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, dice, hermano. Amén. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande. ¿Qué dijo el Señor al finalizar el sermón del monte, hermano? ¿Qué dijo el Señor cuando finalizaba el sermón del monte? Amén. Que al que oyere estas palabras y los hiciere, pusiere por obra, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Amén. O sea, cualquiera que lo hiciere, que lo pusiera por obra. O sea, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, dice, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Pero a cualquiera que lo haga, amén, y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos.